Bueno, estamos en un nuevo programa de Tribuna TV. Onda, Rafa, ¿todo bien? Onda, Camilo. Todo bien, lluviosa la noche, ¿no? La verdad que ahora amainó un poco, pero Sí. estuvo complicado. Bueno, ¿qué vamos a abordarlo hoy, Rafa? Bueno, tenemos una evidente situación de un choque en los medios, ya abiertamente también en las redes, manifestaciones políticas de distintos referentes del gobierno, de la oposición, en cuanto a lo que es de alguna manera el portazo que le pegó la calle Pou al Gach. Sí. ¿No? Ese sería uno de los temas para hoy. Sí. Tenemos más. También tenemos la situación del paro del 17 que se va a realizar este mes, en unas 2 semanas. Es un paro que largamente anunciado, ¿no? Hace una suerte de un mes, creo que se resolvió. 15 días por 15 ahí. días. En la mesa representativa del PCNT. Bueno, vamos a estar comentándole un poquito a ver cómo es que se llega a ese paro y cómo pensamos nosotros que debería llegar. ¿Cómo intervenir en esta situación también del movimiento obrero? Vamos a poner una imagen aquí en pantalla que sale, creo que en el semanario Búsqueda del día de ayer. Exacto. Es una caricatura donde muestra a la calle Pou bajándole la llave térmica, ¿no? A Radi, Dándole la luz. al Gach. ¿No? Es decir, hay que recordar que no hace tanto, por ejemplo, acá tenemos otra imagen del 15 de julio del año pasado, estaba Luis Lacalle Pou en el programa de Canosa en la Argentina, ¿no? En el cual establecía, bueno, que no había decretado la cuarentena obligatoria o estricta y que había sido una jugada de riesgo, jactándose, ¿no?, de que eso había sido exitoso, ¿no?, la política, contraponiéndola a otros países, entre ellos Argentina, que adoptaban medidas, por lo menos en los papeles, más duras, porque después si se cumplían o no, es otro tema. Exacto. Entonces creo que es claro que tenemos una política que no está condicionada ni de ninguna manera sigue los lineamientos de los científicos ni de los médicos. El año pasado, cuando se inició el gobierno, inmediatamente se empezaron a producir los contagios, parecía que adoptaba un criterio de acuerdo a las necesidades sanitarias, ¿no? Y hubo una exhortación a la población a quedarse en casa y una serie de medidas gubernamentales que no lo ponían estrictamente en la misma línea que sus aliados de la región, por ejemplo Bolsonaro o Trump, que eran referentes de la línea de alguna manera de negación. Derecha, ¿no? Sí. Claro, el negacionismo en relación a la pandemia, planteamiento de que había que mantener el 100% de las actividades productivas y económicas. Bueno, en ese momento la calle de alguna manera se torció de esa línea un poquito al inicio y ya sobre octubre, noviembre empezó a reactivar, o tal vez antes incluso, muchas actividades económicas y empezaron a crecer los contagios. Tenemos acá otra imagen, ya estamos demasiado para imágenes hoy, pero vamos a poner otra, donde tenemos una opinión del médico Rafael Radi, ¿no?, el referente principal del GACH, del Grupo Asesor Científico, que dice: el gobierno y la sociedad perdieron la oportunidad de blindar abril y sin más medidas nos puede ir mucho peor todavía. Esto decía hace una semana aproximadamente Rafael Radi, y paralelamente Julio César Lestido, el presidente de la Cámara de Comercio, decía inmediatamente, y esto coincide con muchos referentes políticos, las opiniones de Radi, del gobierno me refiero, ¿no?, referentes del gobierno o de la coalición, las opiniones de Radi sobre cierre de actividades son muy importantes, pero el camino debe seguir siendo apostar a la responsabilidad individual, dijo Lestido. Es decir, que tenemos claramente una contraposición entre el mandato médico y el mandato capitalista, ¿no? Es decir, el mandato de los científicos y de los médicos era: hay que cerrar actividades, y claramente eso fue rechazado por el gobierno. Ahora, expresamente, en las declaraciones de Luis Lacalle Pou a Blanca Rodríguez en Subrayado, en el informativo Canal 10, claramente asume la responsabilidad de que van a seguir así. Estamos en la última semana con un promedio de 56 muertes diarias y por lo tanto, bueno, todo indica que se va a mantener con esto por junio o tal vez hasta aumentar. Es decir, es una situación
que por supuesto también golpean otros aspectos de la salud de la población, porque el hecho de tener tanta circulación viral impide que el sistema de salud atienda correctamente a otras patologías. Así que estamos... Hay que recordar además que venimos de... Nosotros a la semana anterior abordamos muy rápidamente la situación política, estuvimos con la entrevista muy vista, ¿verdad?, a los compañeros de ATSS, y nos quedó un periodo muy corto para reunir, pero a nivel político se venía de la interpelación anterior a Arbeleche, se viene del funeral de la Rañada, ¿verdad?, y del asado anteriormente con los dirigentes de la Conmebol, en la que lo que se dice, ¿no?, los adultos y los con responsabilidades políticas, los no vacunados, digamos, ahora se está agendando a los jóvenes, pero venían comportándose de una manera irresponsable, y ahora si uno desmenuza la entrevista de Blanca Rodríguez a la calle, al presidente, se pone el acento siempre en la responsabilidad individual de cada persona, ¿no? Se ha dado, podríamos haber encontrado otra imagen, que es el hecho de que el Ministerio de Salud Pública aplicó una multa, una sanción al Parlamento. Parece un chiste en algún punto. Parece un chiste porque aparte uno ve las fotos y está el Ministro de Salud Pública entre los que están violando los protocolos y las normas, y por lo tanto se sancionan a sí mismos. Parece el meme famoso del hombre araña, ¿no? Seguro. Que se señala a sí mismo. Pero realmente aparte es una broma porque nos multaron a nosotros. Es decir, exacto, todo el pueblo va a tener que pagar una multa porque estos incompetentes violaron sus propios protocolos haciendo un velatorio, cuando mucha gente aparte no ha podido velar a sus deudos en el proceso de la pandemia, ¿no? Entonces realmente es escandaloso. De todos modos, más allá de estos aspectos que son obviamente elementos que generan indignación, hemos visto otras cosas. Por ejemplo, Luis Lacalle Pou se ha reunido con los parlamentarios a nivel del Senado, ¿no? Con esta comisión especial generada por el tema del COVID. Que era una de las exigencias del Frente Amplio, y que llamativamente el Frente Amplio luego dice que no va a ser efectivo eso rápidamente. Es como algo... Bueno, Luis Lacalle Pou no les dio la más mínima bolilla y ahora salen a quejarse, ¿no? Es decir, esto de alguna manera es un recordatorio porque a aquellos que son condescendientes y hasta cómplices con el gobierno, es decir, no se los respeta, se los usa. Entonces el presidente hace una puesta en escena de una reunión con los parlamentarios del Frente Amplio y inmediatamente les dice que no a todo lo que han planteado, y por lo tanto va a haber una continuidad de la política que impone Julio César Lestido, que impone los grandes capitalistas, que impone la banca internacional para que se siga pagando la deuda externa y no aumente el gasto público. Es decir, que en definitiva el gobierno defiende la situación fiscal para cumplir con los acreedores internacionales, y se puede seguir gastando una millonada en UPM y en su tren, se puede seguir gastando una millonada en el pago de la deuda, pero no se puede gastar para mantener, por ejemplo, un subsidio al desempleado, al subocupado, incluso a muchas pymes, ¿no? Gente cuentapropista. Una de las anuncios de la calle en la entrevista con Blanca Rodríguez fue el adelanto de 2.500 pesos a 160.000 jubilados. Ya las cifras ya hablan de un nivel de pauperización terrible, de 2.500 pesos para pasar el invierno. Es una cosa realmente... Sí, lo dice el gobierno, ¿no? Se lo dice la calle así. Para ayudar a pasar el invierno, 2.500 pesos. Realmente... Bueno, han circulado diferentes tipos de videos y cosas burlándose de la entrevista, ¿no? Pero realmente es de... Claro, porque él se jacta de que lo detienen por la calle, lo paran por la calle y lo felicitan porque no mata de hambre a la gente, ¿no? Está lleno de carteles y pancartas que dicen que los matan de hambre, y de ollas populares de gente que pasa hambre y que no recibe mayor asistencia de parte del gobierno. Entonces, en realidad ha sido verdaderamente una tomadura de pelo esta presentación pública de la calle, y hay algunas bromas que están circulando que realmente grafican mucho popular, esto, que muestra que el ingenio popular está por encima de cualquier dirigente de izquierda, ¿no? En este país, porque los dirigentes de izquierda salen a llorar y a lamentarse que no les dan bolilla y no convocan a la más mínima acción, aunque tenemos, y luego vamos a seguir adelante con este tema, lo del paro general. Ahora, hay un aspecto que me parece interesante analizar, y es el hecho de, por ejemplo, tras el fallecimiento, primero la remoción que hubo de Bartol, ¿no? Y poner a Lema
de ministro de Desarrollo Social, es decir, un hombre del riñón de la calle. Luego el fallecimiento de Larrañaga y ponen a Heber, un hombre también del herrerismo, del núcleo duro del herrerismo. Soldado del herrerismo, una cosa así, ¿no? Claro, mano derecha de la calle Padre, ¿no? Y bueno, de esta manera parece reforzarse la presencia del herrerismo en el gabinete y a la vez la figura de la calle Pou va tomando el escenario político con un carácter que parece, como alguno dice, presidencialista o bonapartista, ¿no? Es decir, va apareciendo como la figura central y la coalición queda completamente dibujada al punto que hay algunos analistas políticos que ya dicen que no es ni una coalición. Es decir, o es una coalición que funciona a nivel parlamentario para darle respaldo al gobierno, votar sus leyes, pero ya no aparece. Es una apoyatura, según Botinelli. Botinelli habla de una apoyatura en vez de una coalición. Pero bueno, esto quiere decir que está concentrando cada vez más el poder político en la calle Pou para cumplir este mandato de los capitalistas de que no hay que cerrar actividades y que hay que seguir adelante con la explotación de los trabajadores, haya pandemia, haya contagios, haya muertes o no. Y eso obviamente coloca a la calle Pou también en el centro de la creciente indignación popular, ¿no? Es decir, porque las encuestas que la calle Pou toma como indicador máximo de su éxito en la gestión, está mostrando que al menos en el tema de la pandemia ha habido una caída muy fuerte en el respaldo que tiene la población, porque antes se suponía que entre los positivos, los que apoyaban y los que rechazaban, tenía un saldo positivo de 67%, y ahora estaría en el 1%. Quiere decir que hay prácticamente un empate entre los que apoyan y rechazan la política del gobierno frente a la pandemia, y esto quiere decir que hay una polarización creciente y una indignación en toda una parte de la población muy grande. Por otro lado, puede ser que a una parte de la población, incluso de bajos recursos, le haya entrado el discurso de que si cerraban actividades iban a pasar hambre, pero eso en gran medida también es responsabilidad de la oposición, que coloca un discurso. Además, no se cierran actividades, igual se pasa hambre. Pasa hambre espantoso, ¿no? La caída del salario, el aumento de las tarifas. El aumento de la pobreza, el aumento de la desocupación que ya hemos abordado, o sea, los números han sido. Estamos en junio, ¿no? 100.000 pobres más era hace unos meses, o sea que estamos hablando de una situación económica que no condice con el planteamiento del gobierno. Es decir, la actividad económica también ha caído a pesar de esta política e incluso a consecuencia de esta política, porque hay que decir una cosa, un corte de la actividad económica consistente puede permitir no ya una política de contención relativa de los contagios, sino de aplastar, no de contener la curva, sino de aplastarla y terminar con la circulación del virus, como han hecho muchos países que han logrado esto, ¿no? Nueva Zelanda, China mismo. En Israel ha habido una baja muy abrupta, en el propio Reino Unido, con medidas de corte de la actividad económica, por supuesto realizadas por gobiernos capitalistas o burocráticos con sus métodos, no con un método socialista ni nada que se le parezca, pero eso permite de alguna manera una reapertura económica mayor. Es decir, mientras que esta letanía que vamos teniendo, esta situación así de indefinida, va llevando a que en realidad no es ni chicha ni limonada la política del gobierno en este sentido, porque ni cierra las actividades ni las reabre. Entonces hay mucha gente que pasa hambre, pero que no va a haber reactivación económica, ¿no? Un reflejo de esto es la fuga de capitales. Es decir, hay miles de millones de dólares que han crecido, más de 2.500 millones de dólares han crecido en las cuentas bancarias en Uruguay y más del doble que ha crecido en las cuentas bancarias en el exterior. Es decir, que la guita que el gobierno le vuelca a las patronales no se traduce en un incremento de la producción, sino que se traduce en fuga de capitales. Hay una cosa que se desprende de todos los discursos, tanto de Delgado como de la calle, que es que, bueno, en la región se ha demostrado que, como es la lockdown. Estás como en la calle, claro, en inglés. Exacto. Pero fue un colegio. La baja de la cortina, claro. Fue un colegio bilingüe, ¿no? Privado. Que los cierres, son inefectivos, que se ha demostrado en la región.
se pone, obviamente que todo el mundo compara enseguida a Uruguay con Argentina, sin tomar en cuenta que en Argentina los cierres que ha decretado Alberto Fernández son absolutamente inconsecuentes, ha aprovechado feriado largo, digo, ha hecho toda una serie de maniobras para lograr que el pedazo que pierda, entre comillas, porque los capitalistas no pierden nunca, en todo caso ganarán menos, sea el menor, así que sea también sea el eje del peronismo en cualquiera de sus variantes en Argentina ha sido la defensa de la ganancia capitalista. Se pone como ejemplo Argentina para no ir justamente, ¿no?, a ningún tipo ni de confinamiento, ni de toque de queda, ni de, ¿no?, lo que se ha llamado el estado policial. Ahora, bueno, esto un poco lo hemos resumido, ¿no?, con la frase esa, no hay orden de no aflojar un mango, ¿no? Porque es, en definitiva, la política del gobierno está dictada por producir un giro en el nivel de explotación de la clase obrera, es decir, aumentar la tasa de explotación a través de la baja del salario, el aumento, por supuesto, de tarifas y de impuestos, y en este sentido, bueno, el uso de esto no es un invento nuestro, ¿no? Es una frase que ha circulado también en las redes, porque grafica lo que es una política abiertamente capitalista, que viene agravando la situación de pandemia, viene agravando los contagios. Las internaciones de CTI están en 540 más o menos personas en CTI, es un nivel histórico. Bajó un poquito, después volvió a subir. Y del mismo modo que la vacunación no resolvió ni la situación de los trabajadores de la salud, que también bajó un poco y después volvió a subir. Bajó hasta 300 trabajadores en la salud, ahora están 440 más o menos, que están contagiados, y a la vez a nivel general tampoco ha bajado obviamente el nivel de contagio, ¿no? Es decir, incluso en los departamentos que ya tienen un 60% de la primera dosis, prácticamente tiene Durazno, ¿no? Y 40 y pico de la segunda dosis ya aplicada en el departamento de Durazno, y sin embargo sigue estando en rojo oscuro, ¿no? Sí, estamos hablando de que se cuadriplican las cifras de Uruguay en general, ¿no? Es decir, el índice de Harvard habla de 25 por cada 100.000 y nosotros estamos en 100. O sea, y esto ha sido traducido, todas estas discusiones, por el lado, creo que ya es una fetichización del término, ¿no? Porque quien puso en circulación el programa de que había que blindar Abril en marzo había sido Rafael Radi. Y hoy en día, por ejemplo, ahora escuchábamos a Andrade decir que bueno, que salir de la reunión esta, decir que bueno, que ellos esperaban blindar junio. ¿No? Claro. Vamos a seguir así, vamos a blindar el 2023. Sí, ¿no? Porque claro, digo, ya es como que. Pero no se sabe qué es lo que se quiere decir. Sí. Porque finalmente, ¿cómo lo blindamos? ¿Con un paro, con una huelga? Porque el gobierno ya dijo que no va. Yo me reía porque en Polémica en el Mar, denostado programa de política, denostado digo porque se reclama que haya presencia de gente del Frente Amplio, de la izquierda, ¿no? Dentro de su panel, por ser, digamos, por los que participan allí, estar vinculados, digamos, con opiniones más bien conservadoras. Patricia Madrid decía, el gobierno no va a bajar la... ¿Cuándo se va a entender que este gobierno nunca va a bajar la térmica? Lo decía Patricia Madrid, yo no podía creerlo, porque digo, bueno, la última lo dice claramente, es decir, nosotros cuando decimos que ninguno de estos gobiernos puede bajar ninguna térmica, que finalmente es la térmica de la ganancia capitalista, y que la única manera de blindar acá es con métodos que ya fueron, con métodos que no han sido puestos en práctica, digamos, ¿no? Exactamente. Y que la negociación y el cabildeo, ¿no? Permanente en reuniones y demás, sin apelar a ningún tipo de medida, ni extraparlamentaria, ni extra... bueno, ahí vemos la imagen justamente de Polémica en el Bar, ¿no? Sí, Connie Hughes, que dice vamos rumbo al desastre. O sea, es más opositor y usa palabras más contundentes que los dirigentes de la oposición, ¿no? Dice, debería haber una emergencia nacional. Por lo tanto, ya que un elemento referente de la derecha neoliberal como Conrado Hughes... Del partido de la calle, ¿no? Sí, o de la derecha, porque él puede oscilar en uno al otro, pero sí, más bien vinculado al Partido Nacional, tenga esta presencia en un medio televisivo de alcance masivo,
Sí, yo creo que hay elementos que tenemos que mencionar porque hacen al éxito de la calle Pou frente a la opinión pública está dado en gran medida por la escasa oposición que ha tenido. Yo creo que hay un elemento que es importante denunciar y es el hecho que una comisión del Senado, la Comisión de Constitución y Legislación, archivó por unanimidad el proyecto de ley que había presentado un senador del Frente Amplio, Andrade, pero que había presentado en general el Frente Amplio como tal, para prorrogar el plazo para la presentación de firmas, ¿no? Del referéndum de 135 artículos contra la LUC, de 135 artículos de la LUC que se pretende anular. Bueno, ahí el presidente de esa comisión del Senado, que es Charles Carrera, un senador del Frente Amplio, del MPP, dice que, bueno, como ya se sabe que no va a salir porque ya dijeron los otros partidos que no la van a aprobar, ¿para qué debatir eso en el Pleno del Senado y generar un escándalo y una discusión que la gente no va a entender? Entonces, como una colaboración frente al gobierno en el marco de la pandemia, establecen todos como un acuerdo, Charles Carrera, Graciela Bianchi, la senadora Seaín del Partido Colorado, etcétera, etcétera, establecen que van a archivar eso y se vota 7-7 por unanimidad. Es tremendo. Quiere decir que el nivel de colaboración y de complicidad llega hasta este extremo. Así, hacemos reflexionar a los compañeros, nosotros estamos por el referéndum contra toda la LUC, pero es decir, la realidad es esta: es posible que si no se llega a las firmas haya una responsabilidad directa de los senadores del Frente Amplio, porque decir, bueno, no hay mayoría, es decir, bueno, se supone que están allí para denunciar, para colocar una lucha, para convocar a la movilización, porque es evidente que en el marco de una pandemia el ejercicio de este derecho constitucional de recolectar firmas para establecer un referéndum sobre una ley está limitado. No puede ser que se limite el artículo 38 de la Constitución, el derecho de reunión, y se diga que estamos en condiciones normales para ir a un referéndum. Bueno, el Frente Amplio ha aceptado archivar esto y ni siquiera discutirlo en el Pleno de la Cámara. Es decir, es un nivel tremendo porque al mismo tiempo escandaloso. Se está convocando a la militancia a la épica, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que se hace esto, no se es capaz ni siquiera de decirle, y las razones de la charla Carrera que menciona Rafael, demuestran que le queda grande el mote de oposición parlamentaria ya, ¿no? Es Tal decir, cual. No fungen ni como una oposición en ese sentido. Bueno, la lluvia está un poco... No sabemos si afuera se escucha bien, pero acá están sonando los truenos y por lo tanto tenemos miedo que el audio no funcione del todo bien. Bueno, vamos a analizar un poco en este contexto la cuestión del paro general, ¿no? Porque decir, ya hemos mencionado esta, de alguna manera, unidad nacional que se ha dado en el sentido de no hacerle olas al gobierno, por lo menos. Es decir, es claro que era más fuerte el año pasado. Hoy se pretende canalizar prácticamente solo por la recolección de firmas de alguna manera el repudio popular al gobierno, y algunos sectores sindicales lograron, a través de una moción en la mesa representativa del PCNT, sectores sindicales vinculados a lo que se llama la coordinación de sindicatos o el grupo de los 8, la realización de un paro que sale casi por unanimidad, todos menos un sindicato, ¿no? Que es la Federación de la Salud. Es decir, si hay un grupo de trabajadores que tiene motivos para plantear un paro, es la Federación Uruguaya de la Salud, porque tiene despidos, tiene envíos al seguro paro, siguen teniendo también rebaja del salario en un marco de pandemia, y su dirigente, Jorge Bermúdez, llamado El Fogata, apodado El Fogata, ha salido a atacar el paro general en forma pública. Es decir, con el argumento de que no se debería afectar la cuestión sanitaria, la vacunación o lo que fuere. Es decir, con un nivel de complicidad con el gobierno también que hay que señalar. Es un dirigente del Partido Comunista, vale aclarar, ¿no? Es decir, del mismo partido que Oscar Andrade, y en este sentido la dirigencia del PCNT tuvo que ceder ante el planteo de paro general, lo tiró para lejos porque se discutió más de un mes antes del 17 de junio, que es la fecha prevista para el paro. Entonces, en primer lugar, creo que hay que caracterizar por qué la burocracia convoca el paro general, por qué acepta ir a ese paro general, a pesar de que para buena parte de esos dirigentes seguramente su otro yo
¿no? Como había una vieja caricatura que se llamaba El otro yo del doctor Merengue. Bueno, su otro yo debe ser lo que dice Jorge Bermúdez, el Fogata, deben opinar igual que él, pero tuvieron que ir a votarlo el paro. Entonces, esto está reflejando que crece por abajo un nivel de indignación popular que ya refleja en las encuestas, que han reflejado paros contra la reapertura económica en algunos lados, en los frigoríficos, en la pesca, en la propia educación ha habido mucha bronca en este sentido, por abajo más que por los dirigentes, y en este sentido no tuvieron más remedio que ir al paro, ¿no? Pero lo tiraron lejos el bochín, tal vez para intentar una negociación. En definitiva, un paro aislado, obviamente que no forma parte de un plan de movilización, un plan de lucha para arrancar una plataforma o para golpear seriamente al gobierno, no va a resolver la situación. El problema es cómo nos paramos los sectores clasistas, los sectores combativos del movimiento obrero y ni hablar de los sectores revolucionarios. Es decir, es evidente que es un paro que la burocracia no quería, que se vio forzada a llevarlo adelante y que nosotros tenemos que buscar cómo le damos continuidad y cómo generamos una campaña del movimiento obrero para que sea un paro activo, no un paro dominguero, es decir, que haya un acto de los sectores clasistas, que haya acciones en la calle, que haya acciones en el cerro, en la teja, en los barrios populares y que haya un reclamo de una continuidad. Es decir, no nos alcanza con un paro demostrativo, porque al final... Un punto de apoyo para un plan de continuidad de lucha y que además que trate de obturar, es decir, de pelearle el monopolio de la palabra a la burocracia, que aparecen todas estas movidas monopolizando, ¿no?, la palabra a través de las redes sociales, ¿no?, y el aparato que maneja, y no moviliza. Bueno, esa es la crítica que hacemos, pero sería muy positivo que los grupos y los sindicatos que impulsaron esta moción en la mesa dieran un paso más ahí y convocaran a que sea activo, ¿no? O sea, porque finalmente la otra, o sea, ¿cuál es el panorama? Nosotros hablábamos de este paro hace 15 días atrás, lo informábamos, nos enteramos de que se había resuelto y pensábamos, bueno, falta tanto para el paro, no sería extraño que lo levantaran, ¿no? De tan lejos que habían tirado el bochín, como dice Rafa. Ahora, ya a esta altura es medio difícil que lo levanten, aunque uno no ve que se propague la medida a través de todo modo va a crecer por los sindicatos, van a empezar a defender el paro y a difundirlo. Estamos teniendo un ruido fuerte de lluvia. Bueno, estábamos en el tema del paro general, entonces en la idea de cómo intervenir, porque no se trata solo de comentar las intenciones de tal o cual en relación al paro, sino de intervenir en el proceso que hay para buscar canalizar este repudio popular que está creciendo y que coloca cada vez más una denuncia contra el gobierno y contra Luis Lacalle Pou en particular, ¿no? Es decir, esta concentración de poder que hemos mencionado anteriormente y este portazo que le pega al GACH va a generar obviamente una necesidad de relación popular, ¿no? Sí, además hay que tomar en cuenta lo siguiente, obviamente que la dirigencia del PCNT no quería este paro, como hemos dicho, la dirigencia del PCNT está subordinada políticamente al Frente Amplio, y la última reunión, esta reunión de la calle con la comisión del Senado, esta comisión del Senado son 7 miembros, ¿verdad? 4 del Frente Amplio, 3 del Frente Amplio y 4 creo del resto, ¿verdad? Básicamente la calle rechazó el programa. Sí. La extensión del subsidio, la extensión del seguro de paro, el cobro para los que estén enfermos de COVID desde el primer día, el seguro, es decir, una serie de medidas. Bueno, la renta, creo que renta, el subsidio, le decimos renta, creo que es la base lo que se llama Frente Amplio, que en gran parte era el programa de la dirigencia del PCNT, ¿no? Sí. El gobierno ya ha dicho que no va a ceder, va a dar alguna cosa paliativa, como esto de 2.500 pesos a los jubilados, única vez, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, la dirigencia, la mayoritaria del PCNT no va, si ya te rechazo y no plantea un plan de lucha. ¿Qué plantea la oposición?
¿Cuál es el programa que debemos levantar? Es que aparte, después que le dieron un portazo al Gachi y le dieron un portazo al Frente Amplio, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se proponen hacer? No ya seguir llorando, sino para enfrentar la presencialidad, por ejemplo, vayámosle concreto, la presencialidad. El lunes que viene empieza de vuelta en las escuelas, ¿no? Para primero a tercero en Montevideo y para todos los niveles en el resto del país. Y no hay una campaña contra la presencialidad educativa, por ejemplo. No, hay una audacia tremenda de parte del poder contra los profesores, es decir, no solamente a través de ataques comunes, que ya desde otro gobierno nos habían acostumbrado, ¿no?, a atacar a los docentes que tomaban medidas, o a los docentes en general. Ahora hay una persecución abierta de Schipani, el diputado del Partido Colorado, contra 15 docentes, y todo indica que esto va a continuar, se va a extender. Eso es la casa de brujas. Y lo que hay son pedidos de disculpas prácticamente por cada medida que se toma desde el FENAPE y una ambigüedad absoluta respecto a la presencialidad. Todo el mundo ha demostrado que el PIT-CNT, un silencio muy fuerte, ¿no? Es decir, ensordecedor el silencio en cuanto a estos ataques a los docentes, ¿no? Porque no hay una campaña de defensa realmente, más allá que está en el programa de paro general, ¿no? Es decir, la denuncia respecto a los 15 docentes de San José. No aparece como un tema realmente colocado permanentemente. El otro elemento que de alguna manera me parece interesante es cómo el propio Lacalle Pou jugó a favor de la Conmebol, ¿no? Es decir, en cuanto a que se jueguen aquí las finales de algunos de los torneos, y en cuanto a aportar las vacunas para la Copa América, ¿no? Es decir, lo cual es alevoso, es decir, hasta los propios jugadores de la selección, que todo el mundo sabe que para ellos es el máximo orgullo jugar esos partidos, ¿no? Es decir, no quieren dejar de jugar la Copa América. Han planteado muchos de ellos, otros exjugadores, el otro día escuchaba a Pablo Montero, por ejemplo, un referente de las selecciones anteriores, diciendo que había que suspender para otro año, no se podía seguir jugando en condiciones sanitarias que eran un riesgo para todo el mundo. Y bueno, y Lacalle Pou, como parte de los que promueven el negocio del fútbol, donde nuevamente estamos ante un tema de manejo guita, ¿no? Es decir, porque las autoridades actuales de la Conmebol están haciendo caja y están haciendo coimas a partir de estos torneos, ¿no? Es decir, los torneos anteriores, las coimas ellas ya se las llevaron los que están presos o los que están investigados por los FIFA Gate y las investigaciones que hizo el FBI. Entonces, no pueden parar la maquinita. Bueno, la Copa América está siendo un punto de crisis ahora, ¿verdad? Seguramente la semana que viene podremos abordar con más detalle con un compañero encargado que viene escribiendo sobre el problema del fútbol y la política. Pero Brasil acaba de tener una reunión, Tite, ¿no?, el entrenador de Brasil, con los jugadores, porque los jugadores están contra que se juegue la Copa América en Brasil, que ha sido toda una improvisación, ¿verdad? Se ha sacado a Argentina y uno dice, la mutual de jugadores de Uruguay no se va a pronunciar sobre la Copa América, no va a ganar. Es decir, ha habido un pronunciamiento de ese sindicato, no me acuerdo cómo se llama, el Sindicato Internacional de Jugadores, que es más simbólico que real, diciendo que iban a respaldar a los jugadores que se negaran a presentarse a la Copa América. Bueno, pero eso no es un mandato sindical. El mandato gremial es decir, vamos a la huelga, no vamos, se corta. Es decir, acá está claramente colocado el negocio de la mafia, de la FIFA y la Conmebol por encima de lo deportivo, ¿no? Lo que se dice para no levantar la copa es que, bueno, acá ya hay derechos televisivos pagos, que no podemos renunciar, sí. En toda su dimensión el problema de la ganancia capitalista, porque no tiene sentido que se juegue en Brasil cuando se levanta en Argentina por la pandemia. Es decir, va a Guatemala, Colombia, Argentina, y ahora terminan en Brasil. Y alguien amagó en algún momento que podía llegar a Uruguay o a Estados Unidos o a otros lugares. Creo que, bueno, esto simplemente en un comentario, también forma parte de la misma política de Lacalle Pou en cuanto a el incentivo de los negocios capitalistas, ¿no?, y la participación en ellos, y también un poco la utilización del tema deportivo como un intento de distraer la atención, porque también es el tema
no hay pan, pero hay circo, ¿no? También es por ese lado que tenemos la política de los gobiernos, ¿no? Pero en este caso claramente están defendiendo a una multinacional que es la FIFA y a una serie de chorros que son los que están en la Conmebol. Algunos de ellos no querían la Copa en Estados Unidos porque si entran a Estados Unidos capaz que los agarra el FBI. Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, algunos de los... ¿Están investigando ahora? Parece que se ha reabierto ciertas investigaciones. Hay algunos de los dirigentes en Brasil, por ejemplo, que si salen de Brasil los puede agarrar, es decir, tiene orden de captura. Como Brasil no da extradición, están ahí protegidos. Pero, por lo tanto, la crisis del fútbol daría para mucho y capaz que sí, que en otro momento podemos convocar a un compañero que sabe más que nosotros, o que lo sigue más que nosotros, sí, por lo menos que somos simplemente... Digo porque ha tenido diferentes episodios, el problema del fútbol y la crisis del COVID. Anteriormente estuvo el problema de la Superliga en Europa, ¿verdad? El intento de creación de los grandes clubes, el fracaso, para tratar de generar una ganancia televisiva por el lado de la pérdida que tienen una de las cosas que se necesitaba era, bueno, la pérdida que tienen por el lado de la venta de entradas, que ya sabemos que en Europa la venta, hay todo un sector de son sociedades anónimas, en realidad los socios de los clubes no pueden ni entrar muchas veces a mirar el partido. Está pasando también en Argentina, eso sí, en Brasil. La venta de camisetas, la venta del merchandising, digamos, ha bajado, entonces los clubes han tenido una retracción que llevaron, en algunos casos en el Barcelona, fue uno de los fundamentos para sacar a Suárez, que terminó afectando al Barcelona incluso desde el punto de vista deportivo. Pero bueno, ya será un tema para otra reunión. Bueno, yo creo que tendríamos más elementos de la situación internacional, pero creemos que podríamos decir dejando por acá. Yo quiero recomendar el sitio web y la página en internet de Política Obrera, el Partido Obrero Tendencia. Después lo podemos poner en los comentarios. Hay una serie de artículos que me parecen, esto es normalmente así, pero sobre, por ejemplo, la crisis política en Chile, el proceso de esta constituyente, sí, el fenómeno también de la crisis en Estado sionista, ¿no? Es decir, el gobierno de Netanyahu que cayó y se ha constituido una coalición de gobierno completamente inestable e imposible de mantener, que va desde la derecha sionista que apoya a los colonos que ocupan tierras palestinas, con un partido árabe islamista vinculado a los hermanos musulmanes y a otras corrientes similares en la zona. Recurso extremo, digamos. Un recurso más que extremo, pero por un lado que le dio un paso al costado a Netanyahu, y a la vez plantea perspectivas de futuras crisis que también podremos comentar en próximos programas. Pero creo y también destacar que hay todo un seguimiento de la situación en Colombia y del balotaje en Perú, ¿verdad? Que son como, digamos, los elementos que van, creo que ahora en América Latina, el eje Chile, Perú, Colombia, ¿no? Son como un elemento de crisis más mayor. Y ahí, bueno, en la página está analizado de manera muy detallada y hay un seguimiento. Bueno, nosotros volvemos el jueves que viene, Rafa. Volvemos el jueves. Volvemos el jueves nuevamente al horario y al día normal. Y bueno, agradecer a los compañeros que siguen. Pedirles que difundan mucho el programa del jueves pasado, que tiene la entrevista al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Con Alfredo Bertoni y Marita Rodríguez. Este programa ha tenido, más o menos el doble de visualizaciones que tiene un programa normal de Tribuna TV, y como es un tema que no está vencido, no es una cuestión de actualidad inmediata que queda fuera de tema ya, sino que es un tema que vamos a seguir desarrollando. Les pedimos a los compañeros que lo difundan en sus páginas, que lo busquen en la página de Tribuna TV de Facebook, que está tribunatv.uy, y allí si van al sector live o en vivo, van a ver la galería de videos en vivo, y no el de hoy, sino el anterior. El penúltimo va a ser esta entrevista, que es muy importante que difundamos todos
para darle mayor La difusión próxima batalla que se viene. y dar una batalla en el PIT-CNT y en los sindicatos para que en vez de ir a una negociación a la baja como está yendo el PIT-CNT al participar en la comisión de expertos, vayamos a una gran campaña, una gran lucha para enterrar la reforma jubilatoria de la calle Pou. Totalmente. Bueno, Rafa, ahora hay orden de aflojar, sí. Tenemos que ir. Bueno, hay orden de ir a un corte hasta la semana que viene. El jueves que viene volvemos, compartan, comenten, hagan las devoluciones, críticas y bueno. Nos vemos. Gracias. Nos vemos entonces.